Gracias, presidente. ¿Piensa hacer algo la Consejería de Cultura para evitar que sigamos viendo periódicamente cómo se derrumban edificios de nuestro patrimonio cultural? Muchas gracias, presidente. Mire, señora procuradora, hace poco más de 5 meses usted me hizo una interpelación en la que me recomendaba que planificase, que actuase, que invirtiese, que consiguiera fondos y que llegara a acuerdo con las entidades locales, con las autoridades eclesiásticas, etcétera, etcétera. En este tiempo, repito, 5 meses, hemos remitido a esta Cámara un proyecto de ley con grandeza asumido del Partido Popular y de Ciudadanos, un proyecto de ley que avala un significativo aumento de los recursos económicos al patrimonio. Estamos tramitando el nuevo Plan de Patrimonio Cultural de Castilla y León 23-26, donde se concretan todas esas estrategias y se dotan los medios. Hemos incrementado este año 23 las dotaciones presupuestarias destinado tanto a obra e inversión como a las subvenciones. Hemos concluido, y esto es muy importante y absolutamente pionero, el proceso de actualización y modernización de los convenios con la diócesis de Castilla y León y estamos culminando el compromiso asumido de resolver los expedientes. Luego, si quiere, le doy en este sentido una noticia. ¿Cómo que si pensamos hacer algo? Nosotros hacemos todos los días. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Santonja. Como ha dicho, el pasado 30 de mayo, en una interpelación sobre patrimonio cultural, hablamos de la necesidad de actuar sobre el patrimonio cultural que corre grave peligro de desaparecer. Y hablé de la iglesia de San Bartolomé, en La Barbolla, una pedanía de Quintana Redonda, del estado prácticamente ruina de este humilde templo románico del siglo XII y que era urgente intervenir. Esta iglesia forma parte de lo que el profesor Luis Pastor denomina románicos sin techo, unas 40 iglesias y ermitas del románico rural soriano a cielo abierto, cuyo dossier realizado por la Asociación Románicos sin Techo le entregué ese día. En el caso de esta iglesia se mantenía su techo hasta la madrugada del pasado 9 de noviembre. Ese día el profesor Luis Pastor anunciaba en redes sociales algo esperado. La techumbre de la iglesia de La Barbolla se vino abajo esa misma noche. Y no fueron sus 700 años de historia ni el mal tiempo los que provocaron el derrumbe de su tejado. Fue el abandono provocado por la despoblación y el olvido de su propietario, en este caso el obispado, que según declaraciones suyas a medios en mayo le contestaron: hay otras prioridades en el orden de actuaciones porque esta iglesia está en un despoblado. Y digo yo, despoblado no es lo mismo que abandonado. Es triste pensar que el último acto religioso que se celebró en esta iglesia fue un funeral en 1991. Parecía preludiar lo que iba a pasar 32 años más tarde, la lenta desaparición de un edificio que fue el corazón de un pueblo durante 7 siglos. Metáfora del destino que parece que les aguarda a tantos pueblos de Soria y de esta comunidad. Usted me lo ha transmitido personalmente. Este asunto le duele. Por eso le remito a lo que nos dijo el pasado 30 de mayo y coja el toro por los cuernos. Es cierto que legalmente son los propietarios los primeros encargados en evitar que nuestro patrimonio se caiga a pedazos. En este caso, en la diócesis de Osma Soria, que posee un ingente tesoro inmobiliario que es inabarcable, por lo que sería interesante ayudarles en lo urgente. La geografía soriana está llena de edificios históricos, religiosos y civiles, cuyos propietarios no hacen nada para evitar la ruina, como está ocurriendo con el castillo de Caracena, un bien de interés cultural que necesita que su consejería intervenga y evite que colapse. Porque ante la incomparecencia e incompetencia de los dueños de estos bienes, la Administración es la que está obligada a actuar. Así lo contempla la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, hasta ahora vigente, y la Constitución española. Es cierto, España se rompe, pero no solo por donde todos ustedes creen. Se agrieta por la pérdida de lo pequeño, del legado de nuestros mayores, por el derrumbe del tapial y del adobe. Perdemos lo que pasa desapercibido, como un palomar, una taina, una iglesia olvidada. Son temas menores que no están bajo el foco ni llenan portadas, pero al fin y al cabo son los muros y pilares de esta España nuestra que tanto se dice defender. Gracias. Mire, señora procuradora, la preocupación y el trabajo de infinidad de asociaciones públicas y privadas, incluidos, por supuesto, esta Cámara, e incluida su preocupación y la de su grupo por el patrimonio, nada de eso puede garantizar que no se produzcan accidentes y que no haya
contratiempos. Nada lo puede garantizar. Usted tampoco. Efectivamente, la iglesia de la Barbolla me duele. Es una iglesia que conozco muy bien, tiene dentro una pila románica con una cenefa de elementos vegetales y luego se desarrolla en unos gallones cóncavos. Es una pila verdaderamente excepcional, pero la ley no la podemos desconocer, ni usted ni yo. Esa iglesia no es BIT, entonces nosotros no podemos intervenir en ella ni siquiera subsidiariamente. Nosotros lo único que podemos hacer es lo que hemos hecho, que, por cierto, siempre hacemos lo que tenemos que hacer. Aquí, de inmediato, en cuanto se produjo, cuando tuvimos noticia de que se había hundido de Ceráside hacia la nave central, la techumbre, y hay una grieta en el muro meridional que ahí me preocupa mucho, pues nos dirigimos a su propietario, al delegado diocesano del Patrimonio de Osma Soria. Hemos conocido que se ha producido el derrumbe de una parte de la cubierta de la iglesia de la Barbolla, por lo que solicitamos a esa diócesis, como titular del templo, que nos informe de las medidas que tiene previstas para la conservación del mismo. Que nos informe de las medidas que tiene previstas para la conservación del mismo. Nosotros le tenemos que preguntar a su propietario. Cuando el propietario nos conteste, nosotros adoptaremos la medida que sean pertinentes. Cuando el propietario nos conteste, yo les informaré a ustedes.